Primero que todo, pues bienvenidos después de esta semana, que supongo que reflexionamos mucho, ¿no? Supongo que reflexionamos mucho en esta semana. La verdad yo creo que es importante. De hecho, yo recuerdo hace como 12 años, yo creo que fue precisamente en una semana mayor, estaba pasando canales y se me atravesó la película La Pasión de Cristo, que yo sé que todos hemos visto. Y estaba viendo, tuve casi tomarla desde el principio, y después de ver toda la escena de la pasión y la crucifixión de nuestro Señor, me conmoví mucho. Y lo primero que se me viene a la cabeza es: Señor, si yo te sigo, que ni una de esas gotas de sangre que tú derramaste por nosotros en esa cruz, sea en vano. Se lo repetí varias veces después de ver ese video. Yo sabía que esa filmación estaba basada en los libros de Ana Catalina de Emmerich. Entonces Mel Gibson toma estos libros, esta literatura, cuando ella habla de la pasión, cómo le fue revelada toda la pasión de Cristo. Esos libros son, esa película es inspirada en esa literatura. Y yo ya me había leído esos libros, pero cuando pasas y lo ves de una manera tan gráfica, pues te impresiona más. Y se lo repetí, me fui a hablar con Dios después de esto. Yo ya era converso, ya había recibido al Espíritu Santo, pero hay oraciones que nosotros hacemos a veces y quizás las hacemos por la emoción del momento, porque tenemos una contrición de nuestra alma, de nuestro espíritu, pero créanme que Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Hay tantas oraciones, es como si Dios estuviera allá reservado, como una especie de banco, una reserva de oraciones. Y Él se acuerda de lo que tú le hablaste hace 2, 3, 4, 5, 6 años, las oraciones que hacías cuando eras pequeño. Dios se acuerda de cada una de esas cosas. Y cuando toda mi vida se volcó hacia el servicio a Dios y terminé viajando, dando conferencias, viendo la mano de Dios moverse y ver esa necesidad de Dios, lo llamo necesidad porque se veía como esa premura, o veo la premura de Dios de alcanzar al necesitado, de alcanzar al ser humano y llevarle esa solución para su vida, eso que el ser humano está buscando, eso que nosotros estamos buscando. Dios está deseoso de dárselo al ser humano, de dárselo al hombre. Y cuando yo hice esa oración, yo envuelto en todo ese servicio, Dios me hace recordar cuando yo estaba pasando canales y me hace detener en esa oración que yo hice, movido pues por la emoción de ver la pasión de Cristo. Y Él me hace recordar las palabras: que ni una gota de tu sangre sea en vano. Y Dios se tomó en serio esa oración. Yo quizás la hice en ese momento por una emoción, pero por emoción o no, la pequeña porción de fe que deposité ahí, Dios se encargó de la reserva del banco de la fe, tomarla para que en tiempos posteriores Él iba a utilizar esa oración y iba a dar una respuesta. Y terminé trabajando y sirviéndole a tiempo completo. Entonces Dios se acuerda de nuestras oraciones, Dios nos escucha. Por eso la oración que vamos a hacer hoy, con la que siempre introducimos el grupo, pues no la hagamos simplemente por cumplir un establecimiento, por cumplir algo establecido, algo que ya está, de una manera mecánica. Nuestra relación con Dios se puede tornar mecánica. Y esa mecanicidad nos hace perder, o todo lo contrario, la mecanicidad es la espontaneidad, nos hace perder esa libertad del espíritu, esa libertad de decir lo que estamos sintiendo en el momento. Porque tenemos que cumplir un currículum, tenemos que cumplir un parámetro, algo que ya establecimos de oración, y
Y esto puede parecer orden o que somos muy organizados o muy coherentes, pero también eso se puede deformar en tener actos y una conciencia mecánica de Dios. Y cuando yo caigo en esa mecanicidad con Dios, la revelación se va a obstaculizar. Nosotros necesitamos siempre estar buscando una relación fresca con Dios. Si tú en este momento te estás apagando en tu relación con Dios, se está tornando mecánica, repetitiva, devocional simplemente, si notas que tus oraciones están siendo las mismas siempre o ya estás cargado de muletillas. Una muletilla es cuando yo repito algo constantemente y veo que mi oración está transformándose en eso, cuidado, porque puede que esté pasando del espíritu a lo mecánico y difícilmente voy a encontrar la respuesta de Dios en esa mecanicidad. Porque Dios responde a las oraciones que nacen de lo profundo del corazón, que nacen de la espontaneidad. Entonces tenemos que guardarnos de caer en esa mecanicidad. Y la iglesia a veces tiende a caer en eso. Nosotros tendemos a ser mecánicos en todo, a generar hábitos y a dejarnos llevar por esos hábitos. Y cuando creamos el hábito, una vez el hábito se vuelve inconsciente, entonces nosotros nos empezamos a regir por ese hábito y perdemos la noción o el principio por el cual nosotros comenzamos a adquirir ese hábito. Entonces ya la relación con Dios se nos vuelve un hábito y pierde la esencia de espontaneidad. Como cuando uno es niño y se acerca a su papá porque quiere estar simplemente con él, o quiere pasar tiempo con su papá, o sus padres van a salir para algún lugar y los niños chiquitos corren y siempre se le pegan. En esa libertad y en esa espontaneidad. No podemos perder eso. Recuerden que la familia y la pareja también es el laboratorio de Dios para mostrarnos cómo debe ser la relación con Él. En tanto Dios es intangible, en lo tangible nosotros podemos experimentar y podemos ver, y Él nos va a mostrar, Él nos va a enseñar cómo acercarnos mejor a Él. Así que en este momento recuerda esto que acabo de decir. Pensemos y busquemos que esta oración sea completamente libre. Piensa allí donde tú tienes una necesidad, algo en lo que en estos momentos estés buscando respuesta de Dios, y quizás ya hayas orado mucho por una cosa y no hayas recibido esa respuesta que estás buscando. No te detengas en esa oración, no te detengas en ver cómo Dios transforma tu circunstancia, porque yo sé que en esa reserva que Dios tiene en nuestras oraciones, Él nos va a dar respuesta y Él te va a sorprender y Él te va a mostrar que Él tiene un momento perfecto y ese momento perfecto es ahora. Él quiere hablarte ahora y Él quiere responderte ahora. Padre, gracias por este grupo y por cada persona aquí que ha dispuesto su corazón para abrirse, Señor, a las verdades de tu reino. Porque eso es lo que nos trae acá. No nos trae un grupo de amigos, un pasatiempo, porque quizás haríamos cosas más entretenidas allá afuera. Y tú conoces nuestro corazón y sabes que es así. Mas estamos aquí reunidos porque te queremos conocer, y esa es la verdad. Y queremos que esa verdad no solamente haga morada en nuestros corazones, sino que también se pueda reflejar. Y esa verdad de que te conocemos se haga respuesta a cada necesidad para que aquellos que no creen por la palabra, pues que por los hechos y por las manifestaciones que de tus hijos tú hagas, ellos puedan antojarse de quien está con nosotros, de quien está en nosotros, porque ese es el verdadero evangelio, Señor. Y que así sea en cada uno de nosotros. Yo hoy te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por cada necesidad aquí representada, en cada cabeza que ha asistido hoy a este grupo. Te pido por cada una de sus necesidades. Si hay una necesidad económica, de propósito, de algo, de una expectativa, Señor, hoy yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y desatamos que tu mano y tu bendición sea sobre cada uno. No porque ha venido a este grupo, sino porque tú les trajiste y porque tú quieres dar respuestas. Y en eso, Señor, te complaces, en ayudar al hombre
y gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a iniciar después de esta Semana Santa un ciclo de temas, y este ciclo de temas empieza con el ser humano. ¿Cuál es la concepción o cuál es el diseño que Dios ha tenido para el hombre? ¿Cuál es el diseño original? ¿O cómo Dios nos diseñó? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Qué es lo que está mal en nosotros? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo será después de haber recibido el mensaje de la salvación? Eso es lo que queremos comenzar a escudriñar hoy. Es un tema muy vasto para tan corto tiempo que tenemos ahora. Voy a tocar puntos que quizás los que estuvieron en el seminario pasado, que hicimos el año pasado, van a encontrar como muchos puntos ahí de confluencia en esa charla, porque tiene mucho que ver. Pero entonces sería muy bueno que repitiéramos algunos de esos puntos, pero no lo podemos tocar a ese nivel o a esa extensión. Vamos a empezar con un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Necesito el atrilcito acá para... ¿Nadie lo quiere leer? Lo leo yo. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, miren esta palabra. Cuando él dice que somos hechura suya, y dice también que desde antes de que naciéramos, Él ya nos preparó un camino. Es decir, Dios tiene un propósito con tu vida, y ese propósito es bueno. Y no solamente es bueno, sino que incluye obras. ¿Y por qué va a incluir obras? Porque va a hacer algo de ti para que tú puedas caminar y realizar esas obras que Él ya preparó. Es como aquel mecánico que arregla su coche, su carro, de esos que le gusta mecaniquear, y hace su buggy y lo saca y ya sabe por qué carretera va a ir. Entonces él prepara todo, es su propio carro y sale y anda. Es como si nosotros fuéramos ese carro de Dios que Él está preparando para que andemos por la carretera que Él ya mismo nos hizo. Es decir, ya la mesa está servida, ya el camino está preparado. Esa es la nueva creación. A eso estamos llamados a vivir, a manifestar esas obras de Él. Pero eso se aplica solamente al hombre renovado. Esa palabra que el apóstol Pablo da de obras que Él preparó para nosotros es cuando nosotros somos nueva creación. Él no se está refiriendo a las personas carnales, Él no se está refiriendo a las personas naturales, Él se está refiriendo a la nueva creación, a nosotros, aquellos que hemos creído el mensaje de Dios y por lo tanto hemos recibido el Espíritu Santo. A esas personas es que el apóstol Pablo se está refiriendo. A ellos, a nosotros, es a los que Él nos otorga un nuevo propósito, una nueva vida, producto de ese nuevo nacimiento. Pero las cosas no eran así. ¿Y por qué tenemos que tener un nuevo nacimiento? Para entender cómo es esta nueva criatura y este propósito que nosotros tenemos, debemos irnos, retrotraernos hasta el principio del principio del principio. Día sexto de la creación, cuando Dios crea al hombre. Vamos a ahorrarnos todo aquello de que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y los primeros capítulos, o el primer capítulo. Vamos a adelantarnos un poquito al día sexto, cuando Dios crea al ser humano. Eso está en el capítulo 2 de Génesis, el capítulo 2, versículo 6. ¿Cierto? Si alguien me puede leer o lo leo yo. Vamos a ver que yo, aunque parezca, yo no tengo buena memoria.
Perfecto. ¿Me lo puedes volver a leer despacio, porfa? Por favor. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok. Miren este proceso tan precioso que ocurre en el día sexto de la creación, en el que Dios nos forma a nosotros. Es la unión del cielo y la tierra, la unión de lo celestial y trascendente con lo terrestre, con lo tangible, con lo denso. Esa palabra hálito de vida no se debe confundir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es completamente diferente a cuando dice que Dios sopló hálito de vida. Esa palabra hálito significa como aliento, ¿no? Como que Dios simplemente infunde de su propia naturaleza, que es vida y es creadora, la infunde en este nuevo ser que va a formar. Y en esta unión, tierra y espíritu, se forma el ser humano y es llamado como un ser viviente. Este ser viviente, a partir de ese momento que el espíritu se une a la carne, se produce un fenómeno. Ese fenómeno que se produce en nosotros se llama alma. El fenómeno de la unión del espíritu y la tierra se llama alma. Cuando nosotros somos llamados seres vivientes, el espíritu con el que Dios nos dota, que después dice que nos crea a su imagen y semejanza, es esa dotación la que Él nos da, la que produce a través del espíritu con la tierra, se produce, mira esta, se produce el alma. El alma es lo que nos diferencia a nosotros junto al espíritu de los animales, de los demás seres vivientes. Los demás seres vivientes no pueden tener alma, en tanto carecen de espíritu. Entonces vamos a explicar. Yo sé que muchas veces se ha entendido la palabra alma de la misma forma que se utiliza la palabra espíritu. Entonces hablamos del alma de don Juanchito que falleció hace tanto tiempo, del alma del abuelito, del bisabuelo, etcétera, etcétera, para referirnos a lo que la Biblia llama el espíritu. Pero alma, en el contexto de las Escrituras, no se refiere a la parte espiritual, sino que los judíos, los israelitas, tenían otro término para referirse a la palabra alma, o a lo que nosotros conocemos como el alma. Y la palabra que ellos utilizaban era nefesh, o nefesh, que está incluso en su himno nacional. En el himno nacional de Israel está la palabra nefesh, como refiriéndose al corazón del pueblo judío, como a lo que los motiva y los mueve a ellos, como ese sentimiento nacionalista. Entonces, este nefesh es lo que nuestros traductores utilizan como alma. Ahora, el espíritu es muy diferente a lo que nosotros conocemos como el alma. El espíritu es la parte trascendente del hombre, la parte que regresa a Dios, la parte que puede conocer a Dios y que recibe información de Dios. Es la conexión de la tierra con el mundo espiritual. Eso le corresponde al espíritu. A la parte alma, que es el asiento de las emociones y de la razón, es la parte psíquica del hombre, le corresponde el discernimiento de las cosas materiales. A eso se le considera alma. El alma es todo ese aparato psíquico por el cual nosotros podemos conocer el mundo material, movernos en él, razonar, anteponernos a situaciones, crear cosas, y que nos sirve como un mecanismo o como un sentido más para podernos guiar y direccionar en lo que llamamos este mundo, ¿no? Y por otro lado, pues el ser humano, dentro de eso que llamamos alma, también tenemos la parte racional y la parte emocional. Así las cosas, para sintetizarlo un poco y no extenderme mucho en esto, el ser humano bíblicamente está constituido de espíritu, alma y cuerpo. La razón del cuerpo es los instintos.
Hay personas que están en estado vegetativo cuando se les conectan varios de sus signos vitales o ciertas funciones cerebrales, y hay personas que han vivido 30, 40 años en estado vegetal, que llaman el estado vegetal porque sus funciones racionales o psíquicas están deterioradas o están desconectadas, no funcionan. Sin embargo, su cuerpo sigue cumpliendo sus funciones. Entonces las personas pueden tener toda la parte respiratoria en orden, sus funciones cardíacas, intestinales, siguen produciendo los movimientos digestivos. Y estas personas pueden vivir en ese estado completamente instintivo. Sin embargo, sin el espíritu y sin la razón y sin la parte almática, el ser humano está incompleto. Cuando el hombre cae, lo que pierde es la conexión espiritual. El hombre pierde o le dice a Dios en la caída: yo voy a tomar la decisión de elegir qué es lo bueno y qué es lo malo para mi vida. Es decir, ya el espíritu no va a regir mi vida. Yo ya no me voy a guiar por el espíritu, sino que a partir de ahora las decisiones que yo tome, lo que quiera saber si es bueno o malo, va a ser producto de mi alma, va a ser producto de mi psiquismo, y es el psiquismo el que va a guiar los pasos de la humanidad de ahora en adelante. Así las cosas, la humanidad caída es toda aquella que toma sus decisiones, que decide qué es bueno o malo de acuerdo a su razón, a lo que yo crea o no crea, o a mis emociones, a lo que yo sienta o no sienta, a lo que me agrade o no me agrade. En síntesis, el ser humano caído es un ser que no está dirigido por el espíritu, sino simplemente por su alma. E incluso, yéndonos más lejos, como el apóstol Pablo lo dice en el primer capítulo de la carta a los Romanos, que incluso llega tanta la degradación del hombre que ya ni siquiera las cosas racionales van a ser su motor o la manera en que ellos van a definir qué es bueno o qué es malo, sino que dejan eso a sus instintos. Ya ni siquiera la razón, sino los instintos van a determinar qué es lo que nosotros como humanidad caída vamos a definir qué es bueno o qué es malo. Y ustedes se imaginan un mundo regido por los instintos. Si hemos venido, y la Revolución Francesa y todos los presupuestos del iluminismo, y digámoslo así, desde lo que se llama la Edad Moderna, desde la caída de Constantinopla en adelante, llamamos edad moderna a que nosotros nos guiamos por la razón, no por cosas de fe, no por cosas de religión, ni cosas espirituales o fantasmagóricas, sino solo por la razón. Imaginémonos ahora cómo sería un mundo ni siquiera guiado por la razón, sino por los instintos. Lo que yo crea que mis instintos, para donde me lleven mis instintos me dicen que ya sé estar con un animal es muy bueno, entonces ya eso es bueno. Que mezclar esto con esto, hacer esto con aquello, y todas las cosas. Pueden leer la carta a los Romanos y van a ver una cantidad de atrocidades que hay ahí, para no enumerarlas. Que el apóstol Pablo dice, cuando ya la razón ni siquiera guía tu vida, en lo que puede, o la degradación a la que llega el hombre. Entonces el orden se pervirtió. El orden de la creación está completamente pervertido en el ser humano. El espíritu debería gobernar al alma, y el alma, gobernada por el espíritu, decirle racionalmente a los instintos dónde deben depositarse y dónde no deben depositarse. Y como ese orden se violentó y fue progresivo, llegó un momento tal de corrupción en la que Dios ya sabía lo que se le venía al ser humano, pero como Él lo había mandado a enseñorearse sobre toda la tierra, y debido al amor que profesó desde el principio por el hombre, crea lo que se llama, y todos conocemos, el plan de salvación, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El plan de salvación, la venida de nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, viene a quitar es precisamente ese pecado, esa corrupción, ese desorden
esa inapetencia, esa desconexión espiritual que el ser humano tiene. Tan complejo era comprender para los contemporáneos a Jesús esa expresión que él utilizaba, incluso analogías como necesitan nacer de nuevo. Porque si bien el primer hombre creado desde Adán fue hecho bueno, después de la caída, todos aquellos que nacieron de una fruta que se descompuso, de una fruta que se dañó y se desconectó, todos aquellos, todos los linajes de la tierra, producto de esa semilla, de esa mala semilla, iban a ser mala semilla. Injusto, no, Dios lo creó así es la ley de la naturaleza. Si tú tomas una semilla mala te va a producir un mal fruto, un mal árbol, y ese árbol va a dar malos frutos. Y por más que quieras repararlo, eso va a ser una cadena consecutiva de malos frutos, de malos frutos y de malos frutos. Por lo tanto, tiene que venir algo diferente, algo externo, en este caso es nuestro Señor Jesucristo, a injertarnos al buen fruto que es Él. Nos injertamos a Él por medio de su muerte, y en esa injerción, en ese injerto que se produce allí, es cuando se produce el nuevo nacimiento, donde el nuevo nacimiento no es nada más y nada menos que nutrirnos de su naturaleza. Es la nutrición que el creyente comienza a nutrirse de esa savia que se llama Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que va produciendo en nosotros una restauración y una renovación de ese eclipse espiritual en que el hombre en la caída terminó. Dios viene a restaurar. Cuando Él dice en Isaías, citando el texto de Isaías, que Él viene a hacer que todas las cosas se hagan nuevas, es precisamente: voy a hacer del hombre que cayó incluso alguien más grande que el que cayó. Porque si antes éramos creación de Dios, ahora Él nos llama hijos. Si antes éramos criaturas privilegiadas de Dios, ahora por medio de la unión del creyente con Jesucristo, ya no somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Y nos ha llamado y nos ha dado la potestad de ser hijos suyos. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está llamando en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10. Cuando tú recibes este nuevo nacimiento, cuando tú estás nutriéndote de la savia de Él, te vas a percatar de algo bien extraño. Y es que, si bien tus inclinaciones, muchos de tus deseos comienzan a transmutarse, es decir, comienzan a cambiarse o a transponerse a los deseos y a la voluntad de Dios, porque esa savia que se llama Espíritu Santo comienza a correr dentro de ti. Si bien recibes eso, por otro lado comienzas a darte cuenta que pesa una vieja naturaleza que parece que no se deja, que parece que está ahí, que yace ahí, que no se quita, que es impertinente, que es terca, que ahí está y que te persigue. Y entonces, por más que tú quieres hacer algo bueno, o cambiar una conducta o un hábito, parece que como que cargas es un lastre. Un lastre eran esas bolsas de arena que le ponían a los globos, o le ponen, pues todavía hay globos, y que la hacen para que el globo pues no suba y poderlo controlar. Y el pecado o esa vieja naturaleza para nosotros es como ese lastre que no nos permite subir y que nos mantiene anclados a esa vieja naturaleza. Entonces, ¿qué pasa allí? Y para hablarles de lo que sucede o cómo irnos librando de esa nueva naturaleza, o cómo se produce esa liberación, esa emancipación de todo esto, hay que hablar que, de acuerdo a las escrituras, bueno, no voy a citarlas todas las escrituras que hablan de esto, pero lo podemos encontrar esto que yo voy a hablar en la carta a los Corintios y en la carta a los Efesios, que el apóstol Pablo toca como la variedad o los tipos de creyentes que pueden coexistir dentro de la iglesia. Y, digámoslo así, hay tres categorías de seres humanos, hay tres categorías de personas que distinguen
en el Nuevo Testamento. Hay una categoría que es el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. El hombre natural es aquel que no entiende nada de las cosas del espíritu y que incluso cuando le hablan de algo espiritual, él lo toma como locura. Y yo sé que a todos nos ha pasado alguna vez que le hemos contado alguna experiencia con Dios. Tú le has acercado a alguien y le has contado, Dios me habló, Dios me dio un sueño, yo sé que me va a pasar esto porque Dios ya me lo reveló. O oré por una persona y se sanó. O tuve una visión, una revelación, una experiencia con el Espíritu Santo. Y lo primero que te van a decir es, viejo, te la fumaste verde, estás loco, ¿qué te pasó? Viejo, no, que me vas a convertir, ¿a qué secta estás yendo? ¿Dónde estás dejando tu plata? ¿Quién te está robando? Y te van a ver como un completo loco. Y eso no es nada nuevo, eso ya está profetizado, ya está pronosticado de que eso nos va a pasar. Y de hecho siempre suelo decir que cuando las personas están pensando que tú te estás como enloqueciendo, es el mejor indicio de que vas por el buen camino. Cuando te ven muy normalito, es cuando es peligroso. Cuando a ti te empiezan a ver muy normal, es peligrosísimo. Porque quiere decir que no has nacido de nuevo. Porque si eres normal para ellos, es porque eres como ellos. Mas cuando no eres como ellos, como el hombre natural, entonces comienzas a ser un loco para ellos. ¿Por qué? Porque no pueden entender las cosas del Espíritu. ¿Y por qué no lo pueden entender? Volvamos al viejo hombre. Después de la caída, el ser humano perdió la habilidad espiritual para discernir el mundo. Perdimos un sentido, 5 sentidos: tacto, vista, olfato, visión, audición. Esos son nuestros 5 sentidos. Perdimos otro sentido más, que era el sentido espiritual. Y entonces todo aquello que esté lejos de esos 5 sentidos, para el hombre natural es locura. Es como cuando aquellos hombres de la antigüedad decían que la tierra era redonda. Y decían, no, estás loco, pero si uno ve, mire, eso es muy fácil, eso es plano. Pues habrá montañas, pero eso es plano. Y es más, cuando usted llega ya hasta el fin de la tierra, eso es un abismo y usted se cae allá y eso es un peligro. Y por eso Cristóbal Colón y todos ellos siempre tenían el temor de llegar a los límites de la tierra, porque había la creencia, excepto pues el mapa de Piri Reis, que eso es otro cuento, que ese sí parecía que sabía que era redonda la tierra, pero la mayoría de navegantes creía que la tierra era un abismo y tenían miedo de eso, y lo otro era locura. Cuando no conocemos algo que se adapta o se acopla a nuestro sistema de creencias, es locura. Y ahora no solo a nuestro sistema de creencias, sino a nuestro sistema de percepción. Eso sí que es locura. Ese es pues una de las categorías, que es el hombre natural. El hombre natural. Ahora existen otras 2 categorías de hombres y están ya más enmarcadas dentro de la iglesia. Está el hombre, cuando digo hombre me refiero a género, hombre y mujer. Me acerco a la fe, tengo una experiencia con Dios, en verdad recibo un nuevo nacimiento, pero ese lastre del que les hablé pesa tanto sobre mi vida, que comienzo a comportarme, aún siendo injertado al olivo verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, comienzo a comportarme como una persona del mundo y hacer las cosas que hacen las personas del mundo. ¿Cómo sabemos que este tipo de creyentes existen y que Pablo no se está inventando esto? Cuando Pablo, en la carta, pues Pablo quien habla, cuando el apóstol Pablo se refiere a la carta de los Corintios, él habla de aquellos que eran niños, que eran niñitos en la fe.
Y él habla en un tono un poco subido, un poco airado, donde él expresa su descontento y les habla sobre la leche. Es que ustedes tienen que estar tomando lechita. Es que cómo es posible que ustedes todavía no hayan comprendido lo que ustedes están llamados a hacer. Y les menciona una variedad de frutos del Espíritu, para demostrar que ustedes son creyentes, que ustedes han dejado de ser niños en la fe y están pisoteando la sangre de nuestro Señor. Ustedes tienen que manifestar ciertas cualidades, no potencias de Dios, es decir, dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu tú los puedes tener independiente de tu comportamiento. Un don del Espíritu no es proporcional a tu madurez espiritual. No confundamos una persona que tiene dones del Espíritu con madurez en la fe. Porque a veces los dones del Espíritu nos pueden confundir y deslumbrar. Sin embargo, no necesariamente son proporcionales a la madurez de una persona. Es más fácil recibir un don de Dios que obtener madurez espiritual. Bien, entonces esta segunda categoría es aquella en la que nos está pesando ese cuerpo de pecado, ese viejo Adán, ese viejo hombre que sigue marcándonos y pesándonos, y entonces lo comenzamos a identificar y decir, oh no, es que no puedo salir, y empiezo a tener un estilo de vida un poco pecaminoso y hábitos pecaminosos, y sigo, y parece que el mensaje de Dios, aunque lo crea, estoy completamente lejos de percibir lo que es la gracia santificante, lo que es ese producto del Espíritu Santo que me quiere santificar. Hablemos por qué se da esta condición, por qué uno cuando aún recibiendo a Dios, si sabemos que todo viene por gracia y todo depende de Él, porque a veces parecemos trastabillar en lo mismo. ¿Qué es lo que está mal en nosotros? Que el pecado sigue ejerciendo tanta fuerza y tanto control, esa vieja naturaleza sobre nosotros, porque no podemos soltarla. Y una de las razones es porque, uno, amamos el pecado. Estamos volcados, incitados a amar el pecado. Cuando tú pecas, estás obedeciendo a tu razón, que es la que ama el pecado. Miren bien esto que voy a decir. Es nuestra razón, es nuestra carne, es nuestro instinto el que ama el pecado. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya no nos tenemos que gobernar ni por esa razón ni por esa emoción. Pero como estamos con esa inercia acostumbrados desde tanto tiempo a seguirla, es ahí cuando nos cuesta, por ese amor que nuestra carne siente al pecado, que caemos constantemente en él. Para poder salir de ese círculo vicioso, y lo que no voy a decir es que nos vamos a convertir en unos santos que vamos a levitar con efluvios luminosos y que estamos pues ya en el séptimo cielo pero tu estilo de vida cambia y el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, y eso es una promesa. Entonces tienes que mirar al pecado de frente, sabiendo, y para esto es la fe en las promesas, y por eso hay que conocerlas. Tienes que saber, uno, que el pecado es abominación a los ojos de Dios. Tú tienes que reconocer que eso que adora tu carne, a Dios no le es agradable. Y tú sabes, uno se siente, a mí me gusta pecar, a mí me gusta decir mentiras, a mí me gusta hablar a las espaldas del prójimo, a mí me gusta decir cosas feas del otro cuando no está. Y eso se llama murmurar, hablar detrás de una persona, es decir, cuando una persona no está presente, eso es murmurar. Eso desagrada a Dios. Y uno sabe, pero hay algo que te dice, hazlo, tiene que salir, eso tiene que salir. Tienes que reconocer en ese momento
que vas a pecar o que vas a decir esto, que eso desagrada a Dios. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti, si tú en ese momento de pecado reconoces que el Espíritu Santo está dentro de ti y que Él se enseñoreó de ese pecado, tú tienes que creer que ese pecado ya estuvo fulminado, que ese pecado ya fue muerto en la cruz. Tienes que creerlo, tienes que anteponer esa intención de pecar a la fe en que ese pecado ya está muerto, ya murió, ya no tiene efecto sobre ti por la cruz del Calvario. Cuando tu fe se antepone a una acción de pecado, tú estás utilizando la mayor herramienta que tenemos contra la vieja naturaleza, que es la victoria de Jesucristo en la cruz. Pero lo tienes que llevar a conciencia en ese mismo momento. Y esa es la batalla de la cual el apóstol Pablo nos habla. Esa es la batalla para alcanzar madurez espiritual. ¿Y la madurez espiritual qué es? Es que cada vez más, conforme yo vaya caminando con Dios, haciendo consciente la victoria de la cruz, que el pecado está muerto, anteponiéndolo a todo hecho pecaminoso, antes de que se conciba el pecado, porque el pecado no es algo automático. Bueno, aunque a veces uno tiene la conciencia tan cauterizada que el pecado parece volverse automático, pero en un creyente no es automático. Nosotros sabemos cuándo vamos a pecar. Todos aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo sabemos cuándo vamos a pecar. Uno no siente un fresquito, uno siente algo maluco, uno siente algo molesto antes de pecar. Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo sabemos cuándo le desagrada a Dios. Pero si yo llevo la conciencia de la victoria en la cruz y le digo al pecado, tú estás muerto en la cruz. Porque mi nueva naturaleza no permite, no desea y no es la voluntad de Dios que yo esté pecando. Y el pecado y ese lastre va a comenzar a irse soltando, y a ese proceso se le llama la santificación. Y Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere santificarnos a todos. La santidad no es caminar diferente, no es hablar diferente, no es enclaustrarse en un convento, como la iglesia lo interpretó en un momento de la historia. No, como el mundo es tan corrupto, aislémonos al desierto. Y así se crearon los primeros monasterios. Personas viendo que el mundo estaba tan descompuesto que no, señores, venga, hagamos una fuentecita, granja autosuficiente y empecemos a orar todos los días y a recitar salmos. Porque esa es la manera en que nos vamos a escapar. Aunque gracias a eso la iglesia perseveró y tenemos las escrituras y se formaron las primeras universidades, yo creo que también Dios está llamando a que la iglesia sea sal y sea luz, pero no puede ser sal y luz escondida, tiene que ser sal y luz donde se sala y donde se ilumina, que es donde está oscuro. Jesús vino a quienes estaban enfermos. Y si el mundo está enfermo, yo siendo médico, ¿cómo me voy a ir? Si allá están mis pacientes, luego pierdo mi propósito. De la misma forma es la iglesia. El tercera categoría de creyente o de hombre que existe es el hombre espiritual. Es el hombre espiritual. Y este hombre espiritual es el que cada uno de nosotros, cuando recibimos el nuevo nacimiento, estamos llamados a ser. Ese es nuestro verdadero llamado. Dios quiere que todos seamos salvos. Y aún siendo el creyente que se está repitiendo todos los días de lo mismo, con verdad y con contrición de corazón, se puede estar arrepintiendo todo el tiempo. Dios le ama y créanme que tendrá un lugar asegurado en los cielos. Pero el plan de salvación es más grande que el estar sufriendo por esa vieja o esa antigua naturaleza. El llamado de Dios es a que reconozcamos y a que vivamos esa conexión del Espíritu para cada una de las decisiones que tomemos en nuestra vida. Y que nuestras decisiones, o sea, las de un hombre espiritual, no sean en base
a razonamientos, a silogismos lógicos, a proyecciones matemáticas, astrales, a que yo haga un plan, un proyecto de vida, compremos esta casa acá, aquí invirtamos en este banco que hay menos riesgo, abramos aquí una fiducia, en este un CDT, compremos este seguro acá, hagamos todas esas cosas y vamos programando nuestra vida razonablemente y responsablemente, con base en parámetros racionales. Dios no ve eso. No digas, Dios no desprecia eso. Dios no va a decir, mira este tan malvado que está haciendo eso, no está siendo espiritual. No. El pensamiento de Dios, si es que se puede acercar un poco a eso, porque Él es mucho más sublime y más alto, es, quiero entregarle cosas más grandes a este hijo, pero él se está conformando con elegir qué es lo bueno y qué es malo, qué es bueno y qué es malo, según su propio juicio, según la sabiduría del mundo, según el viejo hombre. Sus decisiones y su vida está siendo regida por la razón y por la emoción, características del viejo hombre. Mas él quiere que adoptemos la naturaleza de su hijo, la naturaleza a la cual fuimos injertados, para que nuestras decisiones, para que tu decisión a la hora de elegir una pareja, un trabajo, de orar, de pedirle a Dios, sea con fundamentos en la relación espiritual, en ese discernimiento espiritual, que el Espíritu te revele, que el Espíritu guíe tu razón, guíe tus emociones. Y a través de esa guía, tus decisiones van a ser espirituales y no van a ser carnales. No siempre la razón está de acuerdo con el espíritu. ¿Cuál es la razón cuando tú te sientes perseguido, cuando sientes un peligro? ¿Qué te dice la razón? ¿Qué nos dice la razón cuando sentimos un peligro? Corra y no haga, si no se hace lo contrario y olvídese. Está como el chiste del mochito de piernas y manos que estaba en el zoológico y que sueltan al león y que no corran, que es peor. Entonces, digo esto es porque eso nos pasa cuando nosotros estamos completamente inmersos en la razón. Ok. ¿Qué pasa cuando la razón está en conflicto con el espíritu? Continuamente va a estar en conflicto. ¿Saben cómo probamos esto? No con el chistecito. ¿Saben cómo probamos esto? La muerte de nuestro Señor. Dice el profeta Isaías, como oveja fue guiada hacia el matadero, como oveja que van a esquilar. No dijo nada, de él no se pronunció, no se le escuchó palabra, grito, clamor, gemido o pedido de ayuda. Varón de dolores, especial o especialista en dolores y en sufrimientos, refiriéndose a nuestro Señor. La razón, no sé, yo creo que si me pasó a mí, si le pasó a mi mamá y si le ha pasado a varias personas, yo sé que nos ha pasado por lo menos en un sondeo de 1 a 10 a 8 personas. ¿Quién viéndose una película en Semana Santa no ha querido decirle a Jesús, no se monte, no, bájese, no, bájese? Y querer cambiar, meterse a la película y cambiar la historia. Porque la razón de uno, ese deseo, ese instinto de supervivencia nos dice que no muera, el dolor no es así. Pero la salvación, porque nuestro Señor de siempre, recuerden lo que Él dice en el Evangelio de Juan, lo que yo escucho de mi Padre, eso yo hago. Lo que Él me pide que haga, eso yo hago. Lo que escucho, eso digo. Y ellos decían, pero ¿escuchar a quién? Nosotros no escuchamos a nadie. Y era obvio que ellos no iban a escuchar a nadie, porque ellos eran hombres caídos, todos los apóstoles eran hombres caídos,
que no teniendo la conexión con Dios, entonces les tocaba depender de su maestro y, hey, ¿Dios qué te dijo? Porque él estaba en conexión con Dios directa y hacía su voluntad. Yo no voy a poder hacer la voluntad de Dios si no tengo una conexión o empiezo a buscar un camino para conectarme espiritualmente con Él. Y la antigua naturaleza me hace interferencia en la conexión con Dios. Entonces yo tengo que anhelar esa conexión con Dios para poder detestar el pecado como Dios lo detesta. Es que Dios no detesta el pecado simplemente porque es una ley que Él puso intrascendente, o una ley sin una lógica o una razón espiritual. Y es que la razón por la que Dios detesta el pecado es porque el pecado no nos permite estar con Él, porque es un muro que el ser humano trazó entre Él y Dios. Por eso Dios detesta el pecado. Dios no lo detesta porque a ti te guste. Ay, no, es como así, no le puede gustar tanto, no le puede gustar más que a mí. Y entonces empieza una celotipia divina y cósmica. No. La razón por la cual Dios detesta el pecado es porque no te puede abrazar. Dios detesta el pecado es porque te hace incompatible con su naturaleza. Porque te aleja de Él. Porque no te conviene alejarte de Él. No nos conviene alejarnos de Dios. Esa es la razón por la cual el pecado, tenemos que tener esa misma identidad respecto al pecado que tiene nuestro Señor. Tenemos que odiar al pecado. Así nos guste, tenemos que odiarlo. ¿Y cómo lo odiamos? Cuando comenzamos a conocer la ley espiritual, cuando comenzamos a trasegar el camino espiritual y a ser espirituales, el pecado nos va apareciendo molesto también. ¿Por qué? Porque nos va a separar de las delicias que es pasar tiempo con Dios. Todo lo que me separe de Él lo voy a tomar como basura, dice el apóstol Pablo. Y ni temor ni nada me va a separar del amor de Cristo. Él lo sabía, Él lo tenía claro. Entonces, el hombre espiritual tampoco se va a regir por lo que yo siento, o yo quiero, a mí me parece, a mí no me parece. Dios, ¿qué te parece? Es que a mí me parece que, y estuve viendo una discusión hace poco de un círculo teológico X, y una persona decía, ese pasaje que tanto la iglesia utiliza en la carta a los Efesios, capítulo 6, por allá, donde hablan que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades en las bóvedas celestes, etcétera, y huestes de maldad. Eso no se refiere a ser un cazafantasmas, eso no se habla de demonios, esas cosas. Eso lo que se refiere es a que el hombre, a esas potestades son las personas, los mandatarios malos, los corruptos, los regímenes de políticos tiránicos, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia se tiene que alzar en contra de esos regímenes. Entonces, miren cómo una interpretación racional, incluso de las escrituras, cuando yo no soy espiritual, me puede llevar a semejantes aberraciones, a semejantes desviaciones, solo porque a mí me parece que la Biblia dice eso, porque racionalmente puede ser compatible esa analogía. Y lo más sorprendente es que vi que el 90% de las personas que estaban ahí, todas se fueron e interpretaron lo mismo. Pensaba, qué tristeza, que la iglesia está perdiendo su verdadero sentido y su fin, que es ser espiritual. Y aún llamándonos iglesia, caminamos intentando interpretar a Dios, su camino o su voluntad de manera completamente racional. Y yo no les estoy hablando acá de que la iglesia se debe volver mística, por allá todos recibiendo la voz de Dios y diciendo, Dios me dijo hoy que hiciera esto, que hiciera lo otro. Tampoco. Pero sí debemos recuperar esa conexión espiritual. Y lo tienes que desear. Tienes que desear esa conexión espiritual con Él. No puedes vivir más tu cristianismo en la razón o en las emociones, o en a mí me gusta o no me gusta,
Dios, es que a mí esta parte de la Biblia, a mí no me gusta. ¿Cómo así que el apóstol Pablo dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos? Eso a mí no me gusta. Dios es amor y yo creo que es amor. Y como eso a mí no me gusta, entonces yo voy descartando la revelación porque me vulnera mis derechos interiores y tantas cosas. Y comienzo a vivir una relación con Dios de lo que a mí me gusta bien y lo que a mí no me gusta no. Estás viviendo una relación ficticia con Dios. Eres creyente carnal, no eres creyente espiritual. El creyente espiritual dice, lo que Dios quiera, eso yo quiero. A donde Dios me lleve, allá voy a ir yo. A donde esté su espíritu, estaré yo. Porque es el espíritu quien rige mi vida. Porque ya bien he sabido que a través de las eras, de las edades y de los eones que tiene el ser humano acá en esta tierra, hemos tomado malas decisiones porque nos hemos guiado simplemente por el a mí me parece o el yo creo. Y hemos creado sistemas políticos, socioeconómicos, civilizaciones, y todas van cayendo una a una. Las grandes revoluciones de la humanidad empiezan con un gran paradigma muy hermoso de igualdad, de fraternidad, de unión. Y una vez consiguen su fin, terminan produciendo un régimen terriblemente o proporcionalmente peor al que derrocaron. Y miren que eso se repite alrededor de la historia. Solo hay que tomar los libros de historia y darnos cuenta cómo los regímenes y cómo los imperios han caído de la misma forma. Y cuando se ha levantado uno queriendo hacer una revolución, termina siendo peor que a quien al que derrocó. Y eso se sigue repitiendo. Y seguimos confiando en nuestra razón. Y seguimos confiando en nuestras emociones. Pero ahí está los hijos de Dios, ahí está la iglesia que puede escuchar su voz, que puede saber cuál es la dirección. Vamos a leer nuevamente el capítulo, Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren pues, esto, teniendo en cuenta cómo es el nuevo hombre, cómo fue el hombre que cayó y lo que estamos llamados a hacer, siendo espirituales, recibiendo nuevamente ese espíritu, ese hálito de vida que nos hizo ser seres vivientes, que habla el Génesis. Dios quiere que nosotros seamos seres que recuperemos todo aquello que perdimos en Adán, que perdimos en la caída, que podamos vivir el mundo de manera espiritual. Y ser espirituales no es solo ser buenas personas, ser espirituales es tener un discernimiento más grande que la razón y que las emociones, y que las emociones y que la razón estén sometidas a la instrucción del Espíritu. Y el Espíritu Santo está para ayudar a nuestro espíritu a reconstruir una nueva creación. Por eso Él dice que somos nuevas criaturas. Pero muchos nos estamos quedando en ser como las viejas criaturas con todo el potencial de manifestar la nueva creación. Entonces nos quedamos como en potencia, con un potencial grandísimo en lo que Dios puede hacer con nosotros, pero manifestando todavía las obras de la carne de la vieja naturaleza. Y Dios no quiere una iglesia así, y más cuando todos los, digámoslo así, como las cosas fuertes que se vienen para la humanidad, todos los retos que se avecinan para la iglesia, tantas transformaciones sociales, políticas, económicas que se vienen. Necesitamos tener clara nuestra identidad y qué es ser espirituales verdaderamente, para que no llegue cualquier filosofía de turno que parezca muy racional y que nos convenza, porque la razón convence. Pero es que la razón solo puede convencer a la razón no puede convencer al espíritu. Quien es espiritual no se guía por la razón, sino por el espíritu, y discierne las cosas racionales por encima de la misma razón. Mas quien es racional no puede, le es imposible, tiene un velo para reconocer y juzgar las cosas espirituales. Por eso dice el apóstol, quien es espiritual puede discernir todas las cosas. ¿Y quién ha de discernirlo a él? Mas quien es carnal, las cosas espirituales llama por locura.
Por eso digo que es un buen indicio, ¿no? 2 Efesios, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Creados en Cristo. Recuerden ustedes, injertados, somos un injerto de Él. Fuimos creados en Él, nosotros nacimos de Él. Nuestro espíritu está unido al de Él. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo descubrimos esas buenas obras? Miren que están diciendo buenas, cosas buenas que le han de pasar. ¿Cómo descubrimos eso? Solamente espiritualmente vamos a descubrir esas buenas obras. Solamente con el Espíritu vamos a poder tener esta promesa. Racionalmente esta promesa, por más que la repitamos todos los días frente al espejo, digamos, yo soy nueva criatura y alce las manos y escuche 20 prédicas, no voy a alcanzar esa nueva promesa. Sino entendido que mi problema desde el principio es la conexión con el Espíritu. Es lo principal, la principal tarea de la cual todo creyente debe asirse. Es retornar a tener una revelación y una intimidad en el Espíritu con Dios. Recibir revelación espiritual y fresca de parte de Dios. Buscar a Dios tal cual como tú eres. Como lo busca el otro, así no es. Si el otro se la pasa orando 30 horas y hace ayunos interminables, eso es él. Busca en el Espíritu cuál es tu manera de ser para tocar a Dios. En una casa no todos los hijos se comportan de la misma forma. Tu devoción o tu oración no es la mejor, es la tuya. Guárdatela, quédatela y disfrútala. Pero no le enseñes al otro una manera superior de vivir su vida con Dios. Hay personas que recitan poemas, hay personas que escriben, hay personas que cantan, hay personas que callan mucho pero hacen mucho también. Hay personas que tienen detalles silenciosos. Hay otros que hacen pompa, platillo, invitan a toda la familia cuando van a dar un detalle. Y eso está bien. Esa es su manera de ser. Seamos igualmente con Dios. No juzguemos la manera de ser del otro con Dios. No le ofrezcamos nuestra forma de ser con Dios como la mejor alternativa o como algo maduro espiritualmente. Créanme que cuando hacemos eso, lo único que estamos demostrando es nuestra inmadurez espiritual. Cuando yo ofrezco un camino como el más alto, estoy demostrando inmadurez espiritual. Y Dios quiere que seamos maduros espiritualmente. Y una buena manera de ser maduros es siendo nosotros mismos con Dios, genuinos y espontáneos con Él. Cada uno en su manera de ser. No importa el tiempo que pases con Dios, pero pasa el tiempo de verdad con Dios, como tú eres con Dios. Si tú eres de los que pasa 20 horas, magnífico, te envidio demasiado. Si tú no lo eres, magnífico. Y si recibes revelación de Dios sin pasar los 20 horas, te envidio el doble. Pero sé tú mismo con Dios. Y haz las cosas con Dios de manera genuina. Y vas a descubrir que en Dios hay una multiforme gracia y que la manera de ser de Dios contigo es diferente a la de tu hermano. Siendo Él mismo, puede manifestarse de manera diferente con cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo somos. Qué pereza, qué tal que el Dios omnipotente, que todo lo conoce, se comportara como un robot con todos. Nuestra relación no sería de intimidad, sería la relación de un conferencista con un auditorio, que es algo general para todos, pero no tendría ese sentido, digámoslo así, que se produce de intimidad, de complicidad que Dios tiene con sus hijos. Y es que Dios en el Espíritu te puede revelar cosas que han de pasar en un futuro, y te las revela a ti. ¿Por qué? Porque Él quiso, ni siquiera para que se las cuentes a otro, porque tú pasas tiempo con Él, Él es tu amigo, Él es tu papá, y le cuenta al hijo, mire, yo quiero hacer esto. Y usted no va a estar ahí, o usted sí va a estar ahí. O simplemente le quiero contar, para que cuando pase se dé cuenta que no estaba hablando con el viento.
y te lo hace saber. Ese es el Dios y esa es la calidad de Dios que nosotros tenemos. Y Él quiere esa intimidad con todos. Nuestro problema no es la razón, no es el sistema político que nos gobierna, no somos nosotros mismos, sino la falta de conexión con el Espíritu. Busquemos ser espirituales. ¿Ok? Vamos entonces a orar. Señor Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias porque eres tú y porque te hemos conocido. Tal cual. Hay muchas preguntas, hay anhelos. Nadie está acá, Señor, si no es que busca la verdad. Uno no está acá para entretenerse, sino para buscar la verdad. Y la verdad no está en boca de nadie, simplemente son acercamientos. Más que la realidad de tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que vino a darnos y a unirnos a su Espíritu, a que pudiésemos tener una comunión íntima contigo, a que podamos discernir. Y otra vez, si hemos hecho planes con nuestra vida en todos los aspectos, económico, laboral, de pareja, hoy, aquí reunidos, entregamos y sometemos, Padre, a tu voluntad cada uno de nuestros planes, si es que no hemos tenido en cuenta, Señor, cuál es tu voluntad. Porque queremos caminar en ese propósito y en ese camino que ya preparaste para nosotros. No queremos caminar en nuestro propio discernimiento, o es que a mí me gusta, es que a mí me parece o no me parece, sino en lo que verdaderamente el Espíritu demande. Porque sabemos que el Espíritu nos va a llevar por sendas de luz. Y vamos a descubrir y nuestra razón va a decir, sí que sí, el Espíritu tenía la razón. Y yo que creía, o yo que sentía, o yo que pensaba. Mas siguiéndote a ti, era verdaderamente lo que quería, nunca me lo hubiera imaginado y es lo que me hace sentir mejor. Señor, gracias te doy y que la paz sea con cada uno de los que hemos venido a este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Quien tenga alguna necesidad,